Anomalisa es una película de stop motion nominada a los Oscars en la categoría de animación. Está dirigida por Doug Johnson y Charlie Kaufman, escrita también por este último, bajo el seudónimo de Francis Fregoli. La película se presentó por primera vez en el Festival de Cine de Telluride en el 2015, donde la distribuidora Paramount decidió llevársela para distribuirla internacionalmente. Originalmente un guión de radioteatro, la película habla sobre la historia de Michael Stone, un exitoso autor de libros sobre servicio al cliente en medio de una crisis de la mediana edad, hundido en su incapacidad para conectarse con las personas. Cuando Kaufman escribió el guión, su mayor inspiración fue el síndrome de Fregoli, que habla de cómo quien lo sufre cree que todas las personas del mundo son la misma. Al final de la película es obvio que Michael Stone sufre del síndrome. Sin embargo, Kaufman lo utiliza más como un recurso de hastío y desencanto que como uno de paranoia e inestabilidad neuropsicológica. La capacidad de la animación de plasmar este concepto abstracto de manera más directa y visual fue lo que finalmente convenció a Kaufman, quien a inicios del proyecto no quería que su guión de radio fuera una película. Claro está que esto fue el origen de la película por parte del escritor original, pero el que le encantó el script y debido a la intencional falta de descripciones por parte de Kaufman lo envisionó perfectamente en una película animada fue el segundo director, Doug Johnson. Y así, con su experiencia en el campo de la animación, debido a su trabajo en Starburns Industries, Kaufman y Johnson se embarcaron en este hercúleo proyecto que les llevó 2 años. Fue una película complicada de hacer, pero sus esfuerzos no fueron en vano, pues la crítica la ha aclamado como una película tan humana que resulta increíble que no haya un humano en ella. Y es en efecto una película que te hace empatizar con ella y reflexionar sobre las relaciones humanas. Pero, ¿por qué en stop motion? ¿Era este realmente el mejor vehículo para tratar un tema como este? Cuando hablamos de que fue un proyecto muy complicado, hablamos de que la intención por parte del estudio Starburns Industries fue crear una película que rompiera con el falsísimo mito que dice que la animación es solo para niños y adolescentes, y también intentar llegar a un look que fuera muy diferente a lo que la animación más popular nos ha acostumbrado. Esto se logró no solo con los maravillosos diseños hiperrealistas de Carol Koch, la escultura de los personajes en la película, sino que con casi una obsesiva atención al detalle y varias decisiones muy acertadas. Una de ellas es dejar que la técnica sirva por completo a la narrativa. En el caso de la animación stop motion, hay varias técnicas como la pixilación, el cutout, la claymation y la más reciente, Replacement Animation, empleada en Paranorman, los Box Trolls, la también nominada Shaun the Sheep y finalmente Anomalisa. Como seguro notaron, en la película los personajes tienen una línea debajo de los ojos. Esto es porque estas secciones se pueden remover e intercambiar con otras para crear un sentido de movimiento. Esto se logró escaneando los diseños finales de los personajes y pasándolos a un programa de escultura digitales como lo es ZBrush, y esculpir las 150 posibles expresiones de las cejas y consecutivamente las otras 150 de la parte de la boca. Una vez más, hecho esto, se imprimen en 3D y se procede a animar. Aún así, esto no establece todas las pequeñas sutilezas que el stop motion ofrece, así que dejaremos que el mismísimo Kaufman nos mencione unas cuantas. We didn't want to hide what it is from the audience. We wanted it to be understood that this was stop motion animation, and when that type of animation is used, it's always painted out in post, so you can't see the seams, and then you don't really know what you're looking at. They do a lot of things to polish and remove things like chatter in the clothing and in the hair. We kept that. There's color variations in the 3D printed faces, which we kept. And it gives it a feeling of being handmade, and it gives it a feeling, it gives the characters a feeling of being manipulated by outside forces, and which they are. And it gives them a feeling of brokenness. Dicho esto, podemos aclarar que en comparación con otros estilos de animación, la película podría ser fotorrealista, que también se puede lograr en animación 3D, pero no contaría con un movimiento extremadamente realista, que también es característico del 3D, ya que los movimientos de este tipo de animación, a pesar de ser controlados por un animador, pasan por un proceso de refinamiento mediante curvas que controlan la suavidad del movimiento por medio de tangentes y expresiones matemáticas, las cuales son perfectas para intentar emular la realidad al pie de la letra, sin mencionar el motion capture. Pero, al mismo tiempo, el stop motion le da esta obvia falsedad y este carácter artesanal que tiene cada gesto de la animación, que es característico del 2D.
Este delicado balance es lo que le da a Anomalisa un poder de storytelling que se logra a través de la fusión de características propias de distintos estilos de animación dentro de esta muy particular visión del stop motion. Otra característica específica del stop motion es su capacidad de desdefinir la línea del Uncanny Valley, asunto con el que Caroline Kastelic, la fabricadora de títeres en jefe de Anomalisa, también tuvo que lidiar. Aquí podemos observar el complejo diseño de los ojos, con materiales cuidadosamente seleccionados para que se vieran húmedos y altamente reflejantes. Esto para que a su vez reflejaran las luces que el director de fotografía Joe Passarelli estratégicamente insistía en colocar. Esto, combinado con la característica tangible de la impresión en 3D, completamente logran burlar la falta de credibilidad que la animación por computadora burla utilizando luces realistas, pero personajes muy estilizados. Lo mismo sucedió con el diseño sonoro, a cargo de Aaron Glasscock y Christopher Odd. Se centró en la introspección. Fue grabado especialmente en locaciones reales y mezclado para crear una atmósfera sutil y contemplativa, mostrando este lado de la animación stop motion con tonos hiperrealistas y a la vez hechos a mano, distintivamente. Overshown any of that, and that was appropriate, and at the same time supported a sense of craft and construction, not being too shiny. Finalmente, nos gustaría concluir con una frase de Michel Gondry. El cine y video son por naturaleza manipuladores. El editor o el director propone un conjunto de segmentos cuidadosamente seleccionados que él o ella tiene en mente. En otras palabras, el contexto se vuelve más importante que el contenido. Y, como resultado, la voz que parece provenir de la materia, en realidad proviene del realizador. Y es por eso que me parece un proceso de manipulación. Por otro lado, tenemos la animación, que es claramente la interpretación del autor. Si se presentan mensajes de reflexión o incluso de propaganda, al público se le recuerda constantemente que no están viendo la realidad, por lo que depende de ellos si se llevan el mensaje consigo o no. Anomalisa es revolucionaria, porque fue hecha meticulosamente y en impresionante alusión a lo mundano, incluso al nivel del diálogo. Esto la hace una de las pocas películas animadas que anulan por completo este aspecto del que Gondry habla, y podrían permitir al espectador olvidarse de que es una animación. Sin embargo, los creadores dieron el paso extra de girar el concepto sobre sí mismo, generando cientos de personajes con el mismo rostro, hacer que todos tengan una línea a la mitad de su cara y jugando con la identidad de las voces, haciendo que la mayoría de los personajes tengan la misma. Todo esto se hace con el propósito de establecer un impacto mucho más grande que era solo alcanzable con el Stop Motion Replacement Animation. Y es por eso que Anomalisa es perfecta pero defectuosa, pulida pero solo lo suficiente, mundana pero llena de significado. Y así es que estamos de acuerdo con que Anomalisa fue la película más humana del 2015.